voy a mostrar em, un texto que ha sido subido ya al tablón en Classroom. Voy a compartir. Ya, en la pizarra están viendo 3 páginas que he subido ya al Classroom y es un poco los conceptos que hemos ido virtiendo al tocar el tema de tránsito. Lo que es importante en esta figura, ver en este texto es definir lo que es un reservorio llamado lineal. Tal vez eso lo tenemos acá ya explicado con el otro grupo. Ya, esta es una parte de las 3 páginas en la que se habla sobre el tema de tránsito. Es importante indicar de que en este tema tenemos esta expresión que es el almacenamiento, función de la descarga. Espero que esté eso claro para ustedes, lo podemos tal vez directamente mostrar acá. Hemos dicho que un embalse como dato tiene la parte de la curva de descarga. Vamos a hacerlo con otro color mejor. Ya, tenemos el vertedero. Tenemos el nivel del agua. Y esta función de Q es, por ejemplo, 1122, habíamos dicho, tirante elevado a la 3 medios. Esto le llamamos curva de descarga, por supuesto, ya lo deben saber ustedes, curva de descarga. Y si se fijan, esta expresión es conocida para todo embalse, para obra que ya esté en fase de diseño o que simplemente esté ya funcionando. El tirante, todo el mundo sabe, es aquel que se mide por encima de la cresta del vertedor. Y el tirante ese, obviamente, en las presas que tenemos en el país, no varían más allá de lo que es 2, 3 metros. Hemos visto que en Corani, la presa de Corani, cuando transitamos una crecida milenal en ese embalse, el tirante que se produce simplemente llega a los 2,7 metros o menos, ¿no? No tenemos necesidad en realidad de adoptar una línea recta H versus Q en ese sector mayor a los 2 metros, 3 metros. Por supuesto, esta relación curva de descarga es Q en función del tirante. Tirante ya sabemos lo que es, pero tirante también se lo puede relacionar con lo que es H. Y obviamente uso yo la palabra TIR para que no confundan con el valor de H. Y H en realidad es la altura que tiene el nivel del agua al interior del vaso, pero medida a partir del fondo del reservorio. En consecuencia, Q puede ser también expresada como función de H y no como función de TIR. Voy a ver si hay alguna otra figura que les puedo mostrar al respecto.
Ingeniero, disculpe, tiene el audio apagado. Perdón, estaba hablando en vano. Ya, retorno al tema. Ya está claro que la curva de descarga puede ser expresada a través de una relación Q función de H, ¿no es cierto? Eso ya no hay donde perderse. Por supuesto, esto viene de esta expresión 1122 TIR a la 3 medios, que es aproximadamente la curva de descarga del envase Corani para los primeros 1,5 metros, 2 más o menos, porque cuando H se hace más grande, la longitud del vertedero simplemente se hace completamente más larga y en consecuencia la relación ya cambia. Tal vez vale la pena que les muestre eso porque eh, dependiendo de la situación es que tenemos más de una curva de descarga válida para diferentes... espero que esté acá. No. Esta tampoco, este es solamente el rebose que hemos visto antes. El momento que la encuentre, les voy a mostrar las diversas fórmulas que tenemos para el envase Corani, cada una de ellas diferente para diferentes alturas, porque es un vertedero que en principio fue diseñado para una cierta longitud, después vieron que era pertinente aumentar la capacidad del vertedero y en consecuencia, a continuación de los 270 metros, continuaron con la eh, con el mismo vertedero, pero a una altura ligeramente superior, y después de unos cuantos metros, un tercer tramo de vertedero a una altura todavía aún mayor. En consecuencia, cuando el embalse tiene una cierta altura, dependiendo de esa altura, tenemos que usar una u otra curva adecuada para ello. Estoy viendo si tal vez vale la pena ver en fotos, tal vez. No. Bueno, el momento que vean se los voy a mostrar. Mientras tanto, otra vez retornamos al texto este que está ya cargado en Classroom. Son 3 páginas que tienen que leer y que básicamente un poco repiten lo que ya hemos ido viendo a través de la aplicación de los métodos de ensayo y error y también Pulse para hacer el tránsito a través de un embalse. Ya, entonces esto que están viendo ahí ya está comprendido y el otro tema que necesitamos es simplemente ver que existe a partir de la relación altura-volumen del embalse, existe una fórmula, obviamente esta que estoy mostrando acá está expresada para términos prácticos, por razones prácticas, está expresada a través de una curva lineal, ¿no es cierto? Porque decíamos, cuando H es 20 metros, es señal de que el volumen dentro del lago es 160 hectómetros cúbicos, pero que cuando H es 24 metros, este tendrá, por ejemplo, 172 metros cúbicos. Y a partir de estos dos pares de datos, simplemente con ayuda de regresión lineal o con alguna fórmula, método que ustedes ya saben, hallamos una relación completamente lineal. Entonces, la combinación de las dos, de estas dos que están ahí encuadradas en color rojo, nos conduce a establecer una relación que dice que V es función de Q, ¿no es cierto? Y esta V función de Q es la que estamos viendo ahí arriba, solamente que V es el volumen de almacenamiento, está expresado ahí a través de la letra S. En consecuencia, fíjense que en base a estas dos ecuaciones, dos fórmulas que conocemos para cualquier embalse, combinamos ambas y al final obtenemos una sola expresión en la que aparecen dos variables, el volumen contenido en el vaso como función del caudal que en ese instante está saliendo. Eso ya espero que esté muy claro para ustedes.
Y a partir de ello, hablan acá un reservorio lineal, es decir, cuando esta relación V función de Q es una línea recta, por ejemplo, ese es KO, entonces se habla de un reservorio lineal. Más de esto que les estoy mostrando no vamos a incurrir porque no hay tiempo. Es importante, pero, saber que existe esa relación, el volumen almacenado en el embalse, como una función lineal del caudal que en ese instante está rebosando por el vertedero. Solamente para que esté claro en la lectura que hagan ustedes de este tema en el Classroom. A ver, después de ello tenemos también, hemos dicho, la descripción de lo que es el método PULS, pero lo interesante en este texto es que, si se fijan, ya todo esto hemos ido viendo, todo esto. Lo interesante en este tema es que se desarrolla una expresión que está mostrada aquí como la expresión número 4. Fíjense, es otra forma de representar la ecuación discretizada el balance de masa o ecuación de continuidad, y en base a esa expresión se puede dar resolución al problema, y eso es algo que tienen ustedes que leer y comprender, porque podría ser que en el examen yo les pida resolver con el método PULS, pero indicado acá en estas 3 hojitas. Y fíjense, en la columna 5 se tiene el valor 2V sobre 3600, 2 veces el volumen sobre 3600 menos el caudal que instantáneamente está saliendo para esa situación. En cambio, en la columna 6 tenemos 2V sobre 3600 más, fíjense, ahí hay un signo negativo en la columna 5, pero en la columna 6 hay un signo positivo. Obviamente, cuando lean y empiecen a comprender bien esto, no hay donde perderse. Tienen que estar conscientes de que hay esta metodología que está planteada en estas 3 hojitas, que también la pueden aplicar, ¿ya? Bueno, dicho eso, entonces nos pasamos a ver otros temas en caso de que no haya preguntas sobre este tema del embalse, el tránsito a través del embalse, ya sea por el método ensayo y error o ya sea por el método PULS. No olviden que de todos modos tenemos ensayo y error, pero acá además tenemos una variante, el método analítico. Entonces esta sería la primera forma de resolver el problema. La segunda sería método analítico basado en la formulación del ensayo y error que originalmente hemos ya explicado. El tercer método sería el método PULS, y en PULS tenemos tal cual está explicado. Si pueden hacerlo en Excel es mucho mejor, porque con Excel se puede ir haciendo con mucho más detalle hasta lograr encontrar el valor que realmente necesitamos sin necesidad de hacer una interpolación. O sea, tenemos PULS interpolando, y tenemos el 4 método, que sería otra vez el método analítico basado en 3. Fíjense que hay al menos 4 métodos que ya pueden ustedes aplicar cuando tengan que resolver este tema. Ya, dicho eso, entonces podemos empezar a mostrar a ustedes otro tema que tiene que ver más con el diseño de alcantarillas. Y para ello vale la pena que yo les muestre lo que es... no creo que valga la pena. Vamos a hacer un espacio abierto para mostrar
el tema que viene a continuación. Tenemos un camino que va, por ejemplo, desde este sitio que puede ser Tarata. Ustedes diseñan hasta Ansaldo. Me estoy imaginando simplemente algunas poblaciones, ¿no? Obviamente ese camino que tiene, por ejemplo, como unos 140 kilómetros de recorrido, va a cortar muchas quebradas. Y estas quebradas obviamente necesitan ser provistas de unas obras de desagüe que le llamamos alcantarillas, ¿no es cierto? Y para ello, por supuesto, previamente necesitamos trazar el área de drenaje de cada una de ellas. Esta es el área de drenaje de esa alcantarilla, es otra área de drenaje más pequeñita y probablemente es una área de drenaje mucho más grande, ¿no es cierto? En el área de drenaje, obviamente, ya logramos, a partir del área de drenaje, establecer la superficie, por ejemplo, 10 kilómetros cuadrados para una de ellas, y necesariamente tenemos que estimar el tiempo de concentración. Voy a votar estas otras dos porque no nos sirve y nos quedamos con esa cuenca. Tiempo de concentración, así muy rápidamente explicado, es el tiempo que le toma a la gota más alejada en la cuenca. Por ejemplo, si ubico acá el punto más alejado, hidráulicamente hablando de la cuenca, es este. Va a ubicarse siempre en las nacientes. Y el tiempo que le toma a esta gota llegar a la salida, le llamamos tiempo de concentración. Eso significa que cualquier otro punto tomado dentro de la cuenca, el tiempo que le toma a esa gota en llegar a la salida, obviamente va a ser un tiempo mucho más pequeño. Si, por ejemplo, considero este sitio, primero va a escurrir aguas abajo hasta llegar al río y luego va a continuar hasta llegar a la salida. Es otra vez un tiempo que le toma esa gota de agua, pero siempre va a ser menor que el que acabamos de definir como tiempo de concentración. ¿Ya? Entonces, la idea sería, ¿cómo puedo yo calcular ese tiempo de concentración y por qué es necesario tener ese dato y en qué consiste además la teoría que gira alrededor de esto? Para ello puedo hacer uso de un esquema muy simple y que es el siguiente. Supongamos que yo tengo un recipiente y el recipiente tiene una abertura al final y en este recipiente yo hago llover en forma instantánea sobre todo en la superficie receptora de lluvia. Y para ello posiblemente tenga yo una especie de regadera en laboratorio instalado por encima de toda la superficie. Y por supuesto, dentro de esta superficie puedo identificar también la gota más alejada que va a estar ubicada acá, diametralmente opuesta a la salida. Y a esta gota le va a tomar un cierto tiempo en llegar a la salida. Acá tenemos la salida, por supuesto, ¿no? Simulando lo que puede ser una cuenca. Y supongamos que ese tiempo de concentración es 10 minutos. Obviamente mis tiempos acá están fuera de foco, ¿no? Porque en laboratorio no voy a lograr tener una superficie completamente impermeable, por ejemplo, en latón, tal que la gota más alejada le tome 10 minutos en llegar a la salida, pero simplemente para facilidad de comprensión estoy usando 10 minutos. ¿Ya? En conclusión, tengo un recipiente completamente impermeable, en latón, por ejemplo, suficientemente grande. Ubico en esa cuenca el sitio más alejado. Obviamente el sitio más alejado a todas luces es aquel que está diametralmente opuesto a la salida. Fíjense que es latón, entonces no hay infiltración. En la cuenca en realidad sí hay infiltración, ¿no? De 100 milímetros que recibe esa cuenca, el 90% se va a infiltrar y solo el 10% va a salir. En cambio, en la situación de laboratorio, el coeficiente de escurrimiento es 1, 100%. Si recibe 100, los mismos 100 se va a salir por la salida. ¿Ya? Supongamos que el tiempo de concentración es 10 minutos de esta superficie receptora de agua de lluvia.
La lluvia que yo hago, que incide sobre esta superficie, está constituida por una regadera muy grande que cubre toda la superficie de esta cuenca, y yo puedo manejar a discreción el momento de abrir y cerrar la válvula, y además manejo también directamente la intensidad con la que llueve, ¿no? La intensidad es milímetros de lluvia por unidad de tiempo, por segundos. Normalmente se los representa milímetros por hora. Es la velocidad con la que llueve, ¿no ven? Mientras más rápida el valor, más rápida la velocidad de lluvia, más grande el valor de la intensidad. Un poco como velocidad, ¿no es cierto? Voy a hacer uso entonces de lo que acabo de expresar, y en la parte de arriba yo voy a poner en función del tiempo una lluvia que dura una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, empecemos con una lluvia que dura solamente 5 minutos. 5 minutos, y mantengo la intensidad de lluvia constante. Intensidad. Fíjense, el tramo que va de 0 a 5 minutos, tiempo en minutos, permanece horizontal. En consecuencia, la intensidad de lluvia permanece constante durante esos 5 minutos. Y obviamente, este bloque lluvioso, llamémosle, incide en forma simultánea sobre toda la cuenca, que está constituida por la superficie receptora impermeable del latón en laboratorio. En la parte de abajo lo que voy a hacer es identificar ahora cuál es la respuesta de la cuenca a este evento. Y la respuesta, en trazo rojo, por ejemplo, significa que empieza a llover, está creciendo el caudal que sale de la cuenca. Acá tenemos caudal. Y como deja de llover, le toma a la última gota alejada, la que está diametralmente opuesta, a ella le toma todavía como 20 minutos. Entonces acá tengo los tiempos, acá tengo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ¿no es cierto? Y ya, eso es a condición de que instantáneamente empiece a llover, la intensidad permanece constante, y a los 5 minutos instantáneamente deja de llover. Cuando yo calculo el caudal que sale de la cuenca, es aquel volumen que está debajo de la recta o del triángulo rojo, ¿no es cierto? Si se fijan, puedo calcular la precipitación que recibe la cuenca, y esto es la intensidad por el tiempo. La intensidad está expresada en milímetros por hora, y el tiempo está expresado en horas. Obviamente 10 minutos o 5 minutos, 10 minutos lo transformo en horas, y en consecuencia la precipitación resultará estar expresada en milímetros. Este tipo de cálculos tienen que darse cuenta rápidamente, porque los vamos a usar después en otros temas, ¿ya? Entonces, si se fijan, el contenido del bloque lluvioso, este es el bloque lluvioso. Este bloque lluvioso tiene una duración de 5 minutos, y además tiene una intensidad que no doy el valor, pero es una intensidad que permanece constante todo el tiempo que dura la lluvia. Entonces tengo dos unidades. En la horizontal tengo tiempo, y en la vertical tengo milímetros por hora. Cuando calculo la superficie de ese bloque, que es base por altura, la base son 5 minutos, que los voy a expresar en horas, y la altura son una cantidad de milímetros por hora. Cuando multiplico base por altura, el resultado va a ser milímetros, ¿ya? Entonces, a ese resultado en milímetros le llamo la precipitación, para diferenciarla de la intensidad, ¿no es cierto? Entonces, precipitación está expresada en milímetros, columna de agua. Intensidad está expresada en milímetros por hora. Y el tiempo, obviamente, lo vamos a expresar en horas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ninguna.
fíjense, tienen que darse cuenta de que una lluvia que al unísono sucede sobre esta cuenca y que dura 5 minutos, a los 5 minutos, cuando yo registro la salida Q, la salida Q, obviamente utilizando arriba y abajo la misma escala de tiempo, la respuesta de la cuenca será el hidrograma. Arriba le llamamos bloque lluvioso y abajo le llamamos hidrograma. El hidrograma es la figura que me representa el caudal en función del tiempo. Fíjense que en el tiempo 0, el caudal es 0. A medida que va avanzando hasta el tiempo 5, el caudal ha llegado a ese punto máximo. Y si en ese instante deja de llover, a partir de ese instante, la cuenca ya no recibe más lluvia y el agua que está contenida al interior de la cuenca todavía tiene que continuar escurriendo hacia la salida. Y a la gota más alejada todavía le va a tomar 20 minutos para llegar a la salida. Perdón, lo que anda mal aquí es esto que debería ser 25. ¿No es cierto? Porque los 20 los computo de aquí hasta acá. Esos son los 20. Estamos mal, ¿no? Nuestro tiempo de concentración tiene que ser 20 minutos por si acaso acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta sería una forma de medir el tiempo de concentración de esta cuenca. Simplemente hago llover al unísono sobre toda la cuenca. En un instante dado, cierro la válvula, deja de llover. Y todavía computo que durante 20 minutos todavía sigue saliendo el agua y después de los 20 minutos ya no sale más. Conclusión, acabo de medir, una forma indirecta de medir el tiempo de concentración de esta cuenca. ¿Qué sucede ahora cuando en lugar de que llueva 20 minutos es el tiempo de concentración de la cuenca, hago llover, qué sé yo, indefinidamente? Significa ello que el bloque lluvioso, en lugar de durar 5 minutos, va a continuar indefinidamente. En algún momento deja de llover y en ese momento el caudal que sale a la salida empieza a disminuir y todavía le toma también una cantidad de minutos. Voy a hacerlo esto de nuevo para que sea más clarito. Va a llover, hemos dicho, una cantidad de tiempo así. Hasta ahí llueve. No sé cuántos minutos, pero en todo caso, un tiempo suficientemente largo. Este es el tiempo. Entonces, la respuesta de la cuenca a este evento lluvioso es como sigue. Va a llegar a por acá se encuentran más o menos los 20 minutos, que es el tiempo de concentración de la cuenca. Continúa esto hasta ese sitio y a partir del minuto 20, el caudal que sale de la cuenca permanece constante porque la lluvia permanece constante y continúa hasta el momento en que deja de llover. Acá deja de llover y nuevamente a la última gota más alejada le toma otra vez los 20 minutos de tiempo para lograr que salir hasta fuera de la cuenca. Hasta ahí está comprendido dos situaciones. La primera, hago llover 5 minutos, deja de llover a los 5 minutos y como no toda la cuenca está aportando en ese momento, porque para aportar en su conjunto toda la cuenca a la salida, tiene que la gota más alejada llegar a la salida y eso le toma 20 minutos y en consecuencia una lluvia de 5 minutos nunca me va a proporcionar el caudal máximo a la salida de la cuenca. Después lo que yo hago es hacer llover 20 minutos, hago llover muchísimo más, que sí, pues 80 minutos, digamos, y permanece la misma intensidad. Eso significa que la respuesta de la cuenca a una lluvia de 80 minutos se la ubica acá en el trazo rojo que llega hasta el submáximo arriba en el minuto 20 y a partir de ahí ya no crece más porque la intensidad permanece la misma y permanece entonces la salida constante hasta el momento en que deja de llover. Deja de llover y a la gota más alejada todavía le toma 20 minutos en llegar a la salida. La tercera situación sería aquella en la que yo hago llover sobre la cuenca una cantidad de minutos exactamente igual al tiempo de concentración de la cuenca. Entonces, hasta acá.
Creo que el azul no está muy fácil de visualizar. Voy a usar otro color que sea, por ejemplo, este amarillo. Entonces, hago llover sobre la cuenca durante 20 minutos, es decir, hago llover hasta ese sitio en amarillo. Entonces, la cuenca responde con un caudal que se va incrementando, llega a su máximo a los 20 minutos y en ese momento deja de llover. Entonces, a la gota más alejada le toma todavía otros 20 minutos para lograr salir a la cuenca y a partir de los 20 minutos ya no escurre más y la cuenca queda completamente vacía. Conclusión, duración de la lluvia puede ser más pequeña que el tiempo de concentración de la cuenca. La duración de la lluvia puede ser más grande que el tiempo de concentración de la cuenca. Y finalmente, la duración de la lluvia puede ser exactamente igual al tiempo de concentración de la cuenca. De estas tres situaciones, cuando la duración es menor que el tiempo de concentración, no se alcanza el caudal máximo a la salida de la cuenca. Cuando hago llover un tiempo indefinidamente largo, es decir, más grande que el tiempo de concentración, justo en el momento tiempo de concentración, 20 minutos, se alcanza el caudal máximo a la salida de la cuenca y a partir de ahí, si la lluvia permanece con la misma intensidad constante en el tiempo, el caudal que proporciona la cuenca a la salida permanece constante, el trazo rojo ahí arriba, este de acá, y el trazo rojo empieza a disminuir el momento que deja de llover en la cuenca. Y finalmente la última situación es aquella en la que yo hago llover sobre la cuenca una duración exactamente igual al tiempo de concentración de la cuenca. Eso significa el hidrograma que produce la cuenca es este que está indicado ahí en trazo amarillo. Desde el minuto 0 hasta el minuto 20 logro llegar al caudal máximo y como que instantáneamente deja de llover. En ese momento también el caudal registrado a la salida de la cuenca empieza a bajar y termina en los próximos 20 minutos. Se fijan acá que una lluvia que dura 20 minutos de duración ocasiona un caudal que dura 40 minutos debido a que 20 minutos es exactamente el tiempo de concentración de la cuenca. En consecuencia, si quisiera yo determinar el caudal máximo que produce una lluvia sobre esa cuenquita de la quebrada ahí arriba, que tiene un cierto tiempo de concentración, lo que yo debiera hacer es hacer llover sobre esa cuenca una duración igual a cuánto. ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Hay alguien que sabe la respuesta? ¿Qué duración debiera yo hacer llover sobre la cuenca para que esta me proporcione el caudal máximo a la salida? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Lo que pasa es que aquí lo tengo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces continuaremos.
A partir de eso, lo que es necesario que ustedes comprendan, tal vez esto vale la pena que lo salve, así voy a subir también en Classroom para que logren IDF. Ya, lo que es importante ahora es poder indicarles a ustedes cómo funciona lo del tema este. Nuevamente tengo la cuenca que hemos definido una cuenca que tiene un área de 10 kilómetros cuadrados, tiene un tiempo de concentración, hemos dicho, de 20 minutos, y el caudal de diseño que debo yo emplear para determinar el diámetro de la alcantarilla que tiene que cruzar el camino es aquel que tiene un periodo de retorno de 10 años. Esas son las normas que nos da la ABC, ¿no es cierto? Cuando ustedes diseñan un camino y cruzan quebradas, ríos, la norma dice que para una quebrada el caudal de diseño que deba ser transportado a través de esa alcantarilla tiene que tener un periodo de retorno de 10 años. Para lograr responder a estas preguntas, lo que hacemos es utilizar el método racional. Y el método racional es muy simple y obviamente es un método que todavía sigue siendo utilizado en los paquetes computacionales. Entonces es importante que sepan ustedes en qué consiste. Y el método racional es muy simple. Dice que el caudal máximo que produce una cuenca es igual a CIA. Cuando consideramos esto, la intensidad tiene que estar expresada en milímetros por hora. El área la vamos a expresar en, perdón, no milímetros por hora. Los milímetros por hora los voy a convertir en metros por hora, metros por segundo en realidad. Y el área voy a convertir en metros cuadrados. Obviamente 10 kilómetros cuadrados es equivale a 10 millones de metros cuadrados. Y por supuesto la intensidad que proviene de las tablas siempre están expresadas en milímetros por hora, ¿no es cierto? Pero estos milímetros por hora debo convertirlos previamente en metros por segundo. Un milímetro tiene 10 a la menos 3 metros y una hora tiene 3.600 segundos. En consecuencia, esa intensidad dentro de la fórmula racional o el método racional tiene que estar expresada en metros por segundo. Y el coeficiente de escurrimiento es adimensional, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que el 90% de una lluvia en el Valle Alto, el 90% se infiltra y solo el 10% escurre, y ese 0,10 se traduce en el coeficiente de escurrimiento que estamos mostrando en esta fórmula. Hasta ahí espero que esté todo comprendido. Q máximo, esa es la fórmula racional para poder calcular el caudal de diseño. Ahora, como me indican de que este debe ser relacionado a un periodo de retorno de 10 años, tengo que referirme a las curvas IDF, que son estas. Fíjense, aquí tengo en la horizontal el tiempo, expresado si quieren en horas. Tengo acá en la horizontal la intensidad expresada en milímetros por hora. Y una vez que he logrado producir esta curva, yo tengo esta forma de curva, y esto es válido para un periodo de retorno de 10 años. O sea, para poder dimensionar la alcantarilla que cruza el camino y me indican que necesito una intensidad de 10 años, previamente tengo que elaborar esta curva que le llaman intensidad, duración y frecuencia. Fíjense que la intensidad está expresada en el eje vertical, la duración está expresada en el eje horizontal, y la curva tal cual la ven ahí es para un periodo de retorno de 10 años. Obviamente van a haber muchas otras curvas. Por ejemplo, tengo acá una más pequeña para un periodo de retorno de 5 años, y
estas mismas curvas yo puedo establecerlas para periodos de retorno de mayores años. Supongamos que esta es la de 10 años, esta es para 100 años, por decir algo. ¿Ya? Entonces, fíjense, las curvas IDF son estas que están viendo en la pizarra y cada una de ellas viene asignada de un periodo de retorno. Con la explicación de hace un momento, en la que hemos sostenido que el caudal máximo de diseño obtengo yo a condición de que la duración de la lluvia sea mayor que el tiempo de concentración o por lo menos sea igual al tiempo de concentración, pero nunca menor al tiempo de concentración. Si el tiempo de concentración son 20 minutos, quiere decir que sobre esta cuenca debo hacer llover una cantidad de lluvia que dure por lo menos los 20 minutos. ¿No es cierto? Eso es señal de que en esta curva yo voy a ingresar acá con el valor 20 minutos de manera de obtener la intensidad válida para esos 20 minutos. Si acá me ubico en 20 minutos en la horizontal y me dicen que debo diseñar para un periodo de retorno de 10 años, entonces esta será la intensidad que, por ejemplo, es 22 milímetros, no nos inventaremos otro valor, 88 milímetros por hora. Ya fíjense que una vez que yo dispongo de estas curvas IDF, que alguien ya las ha elaborado, nosotros en la clase vamos a aprender a elaborarlas. Una vez que ya dispongo de estas curvas y mi diseño tengo que realizarlo para un periodo de retorno de 10 años, y sé que el tiempo de concentración de mi cuenca son 20 minutos, ingreso en estas curvas con 20 minutos hasta la curva que es válida para 10 años y salgo de esta curva con el valor 88 milímetros por hora. ¿Cómo utilizo esto en esta expresión? Entonces, ahora lo que quiero que hagan ustedes es calcular el caudal de diseño para esta cuenca. Esa es la pregunta. ¿Ya? Y eso lo van a hacer ahora ustedes en la clase de manera de ir, en base a lo que me puedan mostrar, explicando mejor este tema. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguien puede estar seguro de cómo hacer esto? Lo único que tienen que hacer, lo único que les pido es voy a deshacer de estos porque molestan acá. Ya. Es que apliquen esta expresión, Q, C y A. Y además podrían hacer esto para el valle alto. Y en el valle alto adoptemos coeficiente de escurrimiento, por ejemplo, a 0,20. Fíjense que estoy adoptando un valor más grande que 0,10 porque en consideración debo tomar en cuenta que estamos en plena época lluviosa y en el mismo Valle Alto ha llovido un montón y obviamente el terreno se encuentra bastante húmedo y en esa condición el 90% que antes se infiltraba a nivel anual, a nivel de este evento lluvioso que va a durar 20 minutos, solamente estoy suponiendo que se va a infiltrar 0,8 nomás, el 80%, y que el restante 0,20% va a escurrir. En consecuencia, para esta fórmula del método racional Q máximo es igual a CIA, el valor de C no voy a tomar a ser igual a 0,10, porque 0,10 es un valor a nivel anual, porque estoy hablando de un evento lluvioso. El evento lluvioso lo estoy ubicando en plena época lluviosa, en la que el terreno más o menos está húmedo y en consecuencia lo que se va a infiltrar ya no va a ser el 90%, sino solamente 80%. Y en consecuencia el coeficiente de escurrimiento a utilizar dentro de esta fórmula es 0,20.
Entonces apliquen esa fórmula y denme el resultado. 3 puntos a las 3 personas primeras que me den el caudal expresado en metros cúbicos por segundo, caudal de diseño, que obviamente proviene de adoptar 88 milímetros por hora como intensidad y que corresponde a un periodo de tono de 10 años, que es lo que me exige la ABC para dimensionar alcantarillas en zona rural. Ya empiecen a calcular y quiero ver resultados. Johnny Quispe ya nos ha proporcionado un resultado. 2 personas más que puedan tener algún otro resultado. Ya, como están tardando mucho, Brandon, Nina, indícanos por favor cómo has calculado ese resultado. Ya, Inge, lo presenta en pantalla. Voy a sacar. Ya, presentarlo en pantalla, así todo el mundo sabe cómo proceder.
Ya, un ratito voy a sacarle foto a mi hoja que escribí. Voy a presentar pantalla en inglés. Adelante, Brandon. Ya. Este es el caudal máximo y la fórmula está en... no le he anotado. Era el coeficiente de descubrimiento, la intensidad y el área. Y los datos nos da el área era 10 kilómetros, la intensidad la hemos sacado con la gráfica que era 88 milímetros por hora, que está aquí. Y el coeficiente de descubrimiento que nos da igual que era el 0.2 está aquí. Y solo le hacemos conversiones. Una hora sería 3600 segundos, el milímetro está aquí abajo, aquí después. Un milímetro que sería 0.001 metros y el del kilómetro igual que sería 1 kilómetro, que serían 1000 metros al cuadrado y sacamos las respuestas. Bueno, estoy de acuerdo. No sé si el curso habrá comprendido. A ver, y también Johnny Quispe, ustedes dos ya tienen puntaje entonces, Brandon Nina y también Brandon Nina Morales y Johnny Quispe. Está comprendido para todo el mundo porque son cálculos muy simples que hay que nomás agarrarlos porque si después se complica la cosa, ese tema ya no es problema. Johnny Quispe Ticona, ya. Ya, a ver, nuevamente mostraré a ustedes esto. Por supuesto, hay formas y formas, ¿no es cierto? Sería 0,2. La intensidad son 88 milímetros por hora, pero 88 es lo mismo que 0.088 metros y una hora son 3600 segundos. Y obviamente el área son 10 por 1.000.000, da eso. Y en consecuencia tenemos el resultado igual al que me acaban de mostrar, 48,88. 48,88 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, el caudal de diseño es 48 cubos por segundo. El tubo que coloquen ahí, el diámetro, por supuesto, tiene que estar basado en la rugosidad dentro del tubo y también en la pendiente. ¿Están de acuerdo? Que el caudal que va a escurrir a través de ese tubo, por supuesto que tiene que ser QV por A, ¿no es cierto? El Q es 48, ¿no es cierto? Ya lo tenemos. 48,88. La velocidad es la que vamos a determinar ahorita
Y el área, si suponemos que es un tubo de 1 metro de diámetro, será 1/4 pi por 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces solamente restaría de identificar cuál es la velocidad. Y la velocidad, por supuesto, es función de básicamente dos factores. La pendiente longitudinal que va a tener el tubo a través del camino. Si, por ejemplo, tengo acá el tubo. Ingeniero, disculpe, no está presentando su pantalla. ¿Y por qué no me dicen a tiempo toda tu pantalla? Ya. Ya, fíjense, en verde, obviamente el caudal de diseño es 48 cubos por segundo y en verde está QV por A, ¿no es cierto? Q es 48, la velocidad es la que debo ver ahorita, y suponiendo que, para empezar, ¿no? Adopto un tubo diámetro de 1 metro, entonces el área será 1/4 pi por diámetro al cuadrado. Entonces debo todavía saber cuánto es V. Y V en realidad depende de esta pendiente, ¿no es cierto? Qué sé yo, de 1 por 1000, por ejemplo. 1 por 1000 y la rugosidad. Y la rugosidad depende del material en el cual está fabricado el tubo, ¿no es cierto? Entonces, a través de unas tablas que encuentran incluso los comerciantes que le venden a uno los tubos, puede ser, por ejemplo, PVC también, nos dan ya la rugosidad. Entonces, la velocidad va a ser función de ambas cosas, ¿no? De la pendiente, esta es la pendiente, y de la rugosidad. Y la rugosidad podríamos tomarla como N de Manning. N es una forma de identificar la rugosidad, N de Manning. Y por supuesto, Manning es una formulita que me da la velocidad en función, bueno, ya está ahí escrito, que me da la velocidad en función de ambos factores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la velocidad también calculo, es una formulita en la que introduzco la pendiente del tubo que tiene longitudinalmente debajo del camino mismo. Esto va a estar enterrado, ¿no es cierto? Debajo del camino. Y de esa manera, por ensayo y error, si quieren, si salen valores no muy adecuados, voy a ir cambiando sobre todo el diámetro del tubo y nada más que eso. En lugar de 1 metro, tener que tomar 0,75 o 1,20 m hasta lograr que esto suceda. Fíjense que en este tema, la pendiente del tubo longitudinalmente hablando, yo estoy tomando ahí 1 por 1000, pero en realidad lo que habría que hacer es ir al campo y en este sector, que lo voy a ubicar acá en verde, en este sector del camino, puedo hacer una nivelación del lecho del río. El lecho del río obviamente va a estar en ese sector en azul, ¿no es cierto? Y en todo lo que la longitud que representa este ancho del camino, este ancho, ¿no ve? Debería yo poder tener una pendiente promedio, en realidad adoptar la pendiente que naturalmente ya tiene el lecho del río en el momento de cruzar al camino. Obviamente eso es muy fácil hacerlo y esa pendiente es la que voy a adoptar. Entonces, un problema menos, la pendiente ya está introducida dentro de la fórmula de Manning. El valor de N también está introducida dependiendo si es muy rugoso o poco rugoso, PVC o hormigón, y a partir de ahí establezco el diámetro adecuado para poder transportar esos 48 cubos por segundo a través de esa alcantarilla. Hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto?
fíjense que hasta este momento hemos hecho uso de las curvas IDF que son proporcionadas en la literatura. Lo que sucede es que en nuestro país, normalmente cuando ustedes hacen diseño de un camino, lo hacen en una zona alejada, por ejemplo, y nadie previamente ha debido haber determinado las curvas IDF para esa zona. Y las curvas IDF para esa zona deberían corresponder al pluviógrafo que uno identifica y que existe en esa zona. Hablo de pluviógrafo y no de pluviómetro, porque el pluviógrafo me proporciona datos de lluvia cada 10 minutos, por ejemplo, o cada 5 minutos. En cambio, el pluviómetro me ofrece registros de lluvia diaria, medidas entre las 7 del día de hoy y las 7 del día de mañana. Toda la lluvia que ha llovido entre hoy y mañana, de 7 a 7, es el valorcito que lo anotan, y eso para cada día. Pero estamos viendo que el tiempo de concentración de una quebrada podría ser del orden de 20 minutos. Entonces, la precipitación medida diariamente ya no me sirve, porque lo que yo debo hacer es hacer llover sobre esta mi cuenca de 10 kilómetros cuadrados una lluvia cuya duración no es de un día. La duración de esa lluvia debería ser igual a los 20 minutos, que es el tiempo de concentración que ya he adoptado para esta cuenca. Entonces, ahí surge el problema. En Bolivia normalmente hay muchísimos pluviómetros que nos proporcionan registros diarios y hay muy pocos pluviógrafos. Incluso en lugares donde hay pluviógrafos, los años de registro que uno obtiene de ese pluviógrafo son tan pequeños, tan pocos años, que estadísticamente hablando no me sirven para lograr hacer un cálculo adecuado para lograr con ello graficar estas curvas IDF. Acá en la pizarra están 3 curvas IDF, para 5, para 10 y para 100 años. Pero yo puedo tener curvas de IDF para muchísimos otros años, periodo de retorno, porque la aplicación de las curvas IDF es muy general. Para muchos problemas utiliza uno paquetes hidrológicos bajados de internet, y un dato es las curvas IDF para diferentes periodos de retorno. En consecuencia, cuando no se tiene pluviógrafo, datos cada 5 minutos de precipitaciones registradas durante 20 años, por ejemplo, tenemos que hallar un método que nos permita usar los datos del pluviómetro. Eso sí, en la zona en la que estamos trabajando, más o menos debe haber. En todo Bolivia puedo con cierta facilidad identificar qué pluviómetro es el adecuado para esa zona en la que yo estoy trabajando. Fíjense que si yo voy de Tarata a Ansaldo, y si tengo la suerte de que en Tarata tenga información pluviométrica y también en Ansaldo, qué sé yo, los pluviómetros, las quebradas que están cerca de Ansaldo las voy a dimensionar con las curvas de Ansaldo, y todas las otras quebradas que están más próximas a Tarata las dimensionaré con las curvas IDF de Tarata. Y después tendré que ver cómo logro producir curvas IDF para Ansaldo, para Tarata. Ahora, que yo sepa, en ambos sitios no hay pluviógrafo. Lo que sí hay es un pluviómetro. Entonces, en base a datos diarios que provienen del pluviómetro, tengo que hallar una metodología para sustituir el hecho de que no cuento con precipitaciones de duración menor a un día. Todas mis quebradas, imposible que tengan un tiempo de concentración un día. Todas seguramente van a tener tiempos de concentración que van entre minutos a horas máximo. Entonces, la metodología para hacer uso de todos modos datos diarios la vamos a ver, yo creo que en las próximas clases. De hecho, vamos a elaborar unas curvas IDF en base a datos registrados. Por supuesto que, como les decía, en otras partes las curvas IDF ya están regionalizadas. Todo el territorio boliviano, por ejemplo, si podríamos contar con suficiente información, alguien puede hacer una tesis, por ejemplo, y reunir todos los datos disponibles
tanto de pluviómetros como de pluviógrafos de todo el territorio nacional, dividir por cuencas, por decir unas 40 cuencas en todo el territorio nacional, y para cada una de esas cuencas determinar las curvas IDF. Y para ello vamos a tener que servirnos de la información diaria y ayudándonos con la información de pluviógrafo. Pero en general las curvas IDF deberían ser elaboradas en base a datos de precipitaciones cada 5 minutos, por ejemplo. Hasta ahí hay todavía preguntas o no hay ninguna pregunta. Tal vez esto lo salvo también para que les pueda servir de alguna manera. B. Ahora, hagamos entonces lo siguiente. En realidad, podemos empezar ya a mostrar a ustedes cómo se procede cuando deba yo trabajar con valores. Tenemos un pluviógrafo. Es bueno que comprendan esto del funcionamiento de un pluviógrafo porque nos da muchas luces. Supongamos que tenemos un pluviógrafo, y ya deben saber ustedes en qué consiste un pluviógrafo. Es un rollo de papel que gira a través de un mecanismo de reloj, y sobre este rollo de papel viene lo que le llaman una plumilla que va graficando. Simplemente la plumilla proviene de la diferencia de altura que se nota cada 5 minutos, por ejemplo, del interior de un pluviómetro. Y el pluviómetro lo que hace es entonces transmitir la diferencia de nivel. Si tuviéramos acá un pluviómetro, esquemáticamente, internamente tenemos un recipiente y dentro del recipiente tenemos agua, ¿no es cierto? Y por supuesto, esto recibe agua de lluvia y el nivel dentro de este recipiente, obviamente este pluviógrafo conduce las aguas recibidas a nivel de su abertura arriba, a través de un embudo, conduce las aguas a este recipiente interno. Y este recipiente interno, ya lo habíamos dicho, 1 centímetro de lluvia equivale a 1 milímetro, ¿no es cierto? Porque tenemos acá un diámetro de minúscula y un diámetro de recepción de aguas de lluvia de mayúscula. Podríamos hallar de el diámetro del recipiente interno para D mayúscula, por ejemplo, 22 centímetros, de tal manera que 1 centímetro columna de agua medido en el recipiente interno, equivalga a 1 milímetro a nivel. Ese milímetro tiene que ser referido al nivel de A. ¿Dónde es el nivel de A? Acá. Acá tenemos el nivel A. Fíjense, supongamos que nivel A. ¿Ya? Ese es el nivel A. Fíjense que hay claramente una diferencia entre D mayúscula, que estoy suponiendo 22 centímetros, que es lo que tienen todos los pluviómetros, es una norma estándar, y el recipiente interno tiene que ser de un diámetro menor. Se dan cuenta que cuanto más pequeño sea el diámetro D pequeño, el de abajo, el nivel de agua dentro de ese recipiente cada vez va a subir más. A la inversa, cuando el D minúscula se haga cada vez más grande, el nivel de agua dentro de ese recipiente va a bajar.
La precipitación medida en el nivel A es la precipitación que oficialmente existe en la zona. Podríamos decir que yo tengo acá un balde de paredes verticales y yo introduzco en esta zona una precipitación que tiene, por ejemplo, una altura, columna de agua de 2,3 milímetros. ¿Ya? Esos 2,3 milímetros obviamente representan, cuando las paredes son verticales, representan obviamente 2,3 milímetros. Obviamente estoy exagerando los 2,3 milímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo un recipiente de paredes verticales. En un cierto tiempo yo introduzco dentro del recipiente, como también fuera, porque es así la lluvia, una lluvia que tiene una columna de agua de 2,3 milímetros. Los 2,3 milímetros van a poder ser medidos dentro de ese recipiente de paredes verticales con ayuda de un flexómetro, ¿no es cierto? Ahora, si ese mismo volumen yo lo transmito a un recipiente que tiene un diámetro menor, en este momento ya estoy hablando de estos acá, de estas alturas, voy a usar el mismo color. Acá yo voy a tener 23 milímetros. Fíjense, acá hablo de 23, pero acá hablo de 2,3. La pregunta sería entonces, ¿cuál será la relación de los 22 centímetros de diámetro arriba al diámetro interno? Entonces eso lo pueden hacer ahorita y se pueden ganar puntos si todavía logramos, y si no, lo hacen para la próxima clase. ¿Está comprendida la pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está comprendido qué es lo que quiero? Es simplemente concentrar el agua recibida por un diámetro D mayúscula arriba en otro recipiente que tiene un diámetro D minúscula, de tal manera que lo que a nivel A es, por ejemplo, 1 centímetro, al nivel dentro del recipiente interno se multiplique por 10 veces. Eso simplemente para lograr mejorar la medida que yo hago. Es más fácil medir 23 milímetros que medir 2,3 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es D minúscula para lograr eso? Ya, tienen 4 minutos para responder y se van a ganar puntos.